Entonces vamos a realizar como una formulación equivalente de lo que hemos visto la última clase. Entonces se puede realizar una formulación equivalente con la función lagrangiana. Que es una función L que va a tener n más 1 dimensiones. O sea, en su dominio. Las variables que va a tener van a ser n más 1. Y va a ser una función que va a caer en los reales. Y va a estar definida como L de x lambda de f de x menos lambda g de x. Entonces, los extremos de f sujetos a g igual 0 se obtienen encontrando los puntos críticos de L. Es decir, buscando los x0 de Rn tales que el gradiente de TL en x0, lambda sean igual a 0. ¿Y por qué? O sea, claro. ¿Por qué equivalente de que esto sea igual a los multiplicadores de Lagrange? Entonces nosotros recordemos que lo que habíamos visto en las clases pasadas era que nosotros queríamos encontrar siempre esta igualdad. Tal que g se haga 0. Entonces nosotros resolvíamos esta cosa de acá. Entonces nosotros buscamos los máximos de g sujetos a la restricción g. Entonces esto era lo que nosotros resolvíamos. Entonces, ahora que en esta formulación equivalente nosotros estamos definiendo esta otra función, L. Entonces fíjense que si uno encuentra el gradiente de esta función, al fin y al cabo está encontrando la gradiente de esta cosa. Y nos va a dar exactamente este mismo sistema de ecuaciones de acá. Entonces esto es lo que vimos. Esto fue lo que vimos la semana, bueno, la última clase. Entonces ahora estoy diciendo que esto de acá va a ser lo mismo que encontrar el gradiente de este L. Y tiene sentido. Bueno, aquí sería, estoy diciendo que este L tiene que ser igual a 0. En este caso el 0 vector, porque al fin y al cabo el gradiente también es un vector. Entonces estoy diciendo que sacar el gradiente de TL en ese punto va a ser lo mismo que sacar el gradiente de f y sacar el gradiente, de hecho, sacar el gradiente, no sé, en este caso, para la primera variable de f y la primera variable de g. Y así, coma, hasta la última variable. Y la última, bueno, como el gradiente de este vector y de esta variable, entonces también el gradiente va a tener el lambda. Así que también tendría aquí lambda menos
g menos lambda. Pero en este caso, nosotros podemos notar que esto acá es 0 y esto acá es 0, porque al fin y al cabo el f y el g no van a depender de lambda como variable. Entonces al fin y al cabo simplemente la última componente de este gradiente va a ser menos g. Y estoy diciendo que este gradiente va a ser igual a 0. Así que decir que este gradiente es igual al 0 vector significa que este va a ser 0, bueno, el otro que viene va a ser 0, este va a ser 0 y todos van a ser 0. Así que esto va a ser equivalente a decir que si estoy diciendo que todo esto de acá son 0, en otra palabra estoy diciendo de que el gradiente menos este gradiente van a ser 0. Y además estoy diciendo de que g va a ser 0. Así que estoy diciendo que esto va a ser 0 y estoy diciendo que g va a ser 0. Así que al fin y al cabo se cumple imponiendo que este lagrangiano va a ser igual a 0 vector. Estoy necesariamente diciendo de que se va a cumplir esto. Y decir que se cumple esto va a ser necesariamente esto de acá. De hecho, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso son formulaciones equivalentes. Entonces, simplemente se lo estoy presentando por si se aprenden esta función y simplemente dicen, bueno, yo para sacar el lagrangiano tengo que simplemente, para sacar lo máximo y mínimo de una función f, ocupo el lagrangiano, saco su gradiente, lo igualo a 0 y resuelvo ese sistema. Que en este caso sería este sistema acá. Entonces tienen como esas dos formulaciones equivalentes. Pueden ocupar de inmediato esta fórmula de acá o simplemente ocupan esta de acá, que al fin y al cabo va a ser equivalente esta de acá a esta de acá, como lo hemos visto, que nos dio eso de ahí. Entonces van a tener esas dos formas como de resolver algo. Y otro detalle es que nosotros estamos encontrando máximos y mínimos, en este caso de una cierta frontera. Porque fíjense que, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo aquí, si dibujo esto en R3, no sé, supongamos aquí que yo tengo una superficie, una cosa así, no sé, aquí con un máximo. Entonces, ya supongamos que tengo esa superficie ahí. Entonces yo estoy diciendo, bueno, estoy encontrando todos los g, o sea, estoy encontrando todos los x y y, tal que g se haga 0. Entonces, ahí g se hace 0, justo en esos puntitos de ahí. Así que en esos puntitos, si yo lo proyecto aquí, la superficie podría ser como una cosa como así. Si en todos esos puntitos ahí lo que yo tengo que encontrar es el máximo y el mínimo. Pero fíjese que al fin y al cabo estoy diciendo como la frontera de un cierto dominio. Porque aquí hay puntos aquí adentro, solo que esos puntos a mí no me interesan. Entonces solo estoy encontrando estos puntos acá, estos x y y, tal que aquí encuentro los máximos y los mínimos. Entonces no sé, pues por aquí va a estar el máximo y por aquí va a estar el mínimo. Entonces solo me restringo a esa función de ahí, g. Pero perfectamente uno podría encontrarse con un ejercicio en el que digan que yo quiero encontrar todos los máximos y mínimos dentro de este dominio. Este dominio y de esa frontera. Entonces ahí voy a tener que combinar los dos métodos que hemos aprendido de extremos de funciones. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con combinarlo? Estoy diciendo que en el extremo, en la frontera de mi dominio, yo siempre voy a ocupar los multiplicadores de Lagrange. Y adentro voy a ocupar el método del Hessiano, que hemos visto la semana anterior. No sé si recuerdan, pero el Hessiano lo ocupamos para dominio abierto. Entonces nosotros teníamos una cierta región, en este caso una cierta región abierta. Entonces me interesan todos esos puntos de ahí, tal que la función se hiciera máximo o mínimo. Y ahí nosotros ocupábamos el Hessiano. Entonces fíjense que para el interior de un dominio vamos a tener que ocupar justamente el Hessiano, y para el extremo de ese dominio vamos a ocupar los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a tener que combinar esas dos cosas. En el caso hipotético que se encuentren con un ejercicio que les piden todos los máximos y mínimos de este dominio y de su extremo. Ahí uno va a combinar estas cosas. Si solamente me piden los extremos de una función restringida a una función g, entonces simplemente estamos calculando la frontera hacia el dominio. Y si nos están pidiendo simplemente los puntos dentro del dominio, serían estos puntos que se encuentran aquí adentro. Y ahí ocuparíamos el Hessiano.
Entonces, en resumen, lo que está adentro se ocupa el hessiano, lo que se encuentra afuera sería con el lagrangiano o con los multiplicadores de Lagrange. Hay otro método que existe que uno igual ocupa los multiplicadores de Lagrange aquí adentro, pero ese método no lo vamos a ver acá. No va a ser como parte del curso. Entonces, en el caso hipotético que se tenga esta combinación, nosotros vamos a hacer eso. Adentro ocupamos el hessiano y afuera se ocupan los multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a poner aquí. Aquí encontramos los extremos con el método del hessiano. Y la parte roja, aquí encontramos los extremos con los multiplicadores de Lagrange. Así que eso vamos a tener como en resumen. Y bueno, así como también viéndolo visualmente, cuando uno tenga lo de adentro y uno ocupe lo del hessiano, usualmente estos puntos de acá, en la superficie van a ser todos estos puntos de acá. Todos estos puntos que se encuentran acá. Entonces obviamente si ocupamos el hessiano para calcular los extremos de esta parte de acá, el extremo, no se pone extremo, debería encontrarse como por acá. Porque ahí se alcanza más o menos como el máximo, o por acá. Y entonces, por ejemplo, con el hessiano vamos a encontrar estos puntos acá y con el lagrangiano vamos a encontrar todos estos puntos de acá, donde la función se hace máxima o mínima. Y ahí después uno va a comparar cuáles son los más máximos y los más mínimos. Y ahí uno va a decir, ah, ya, entonces el más grande de todos los máximos sería mi máximo absoluto y así. O sea, ahí uno va a tener que combinar eso, en el caso hipotético que uno tenga que combinarlo. Y para terminar esta parte de multiplicadores de Lagrange, vamos a ver lo que dije en un principio, de que vamos a ver casos donde no solo se tenga una restricción, sino que se tenga más restricciones. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Y ahí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo resolver un multiplicador de Lagrange cuando tengo dos restricciones. Y ahí después comenzaríamos con integrales. Así que voy a ir a la otra página. Entonces, voy a poner aquí multiplicadores de Lagrange con dos o más restricciones. Entonces la idea va a ser muy similar. Entonces, si dado un f, que en este caso este va a ser mi función a la que yo le voy a encontrar los extremos, que va a ser desde Rn a R y de clase C1. Recordemos que C1 se refiere que las derivadas, en este caso de primer orden, van a ser funciones continuas. Entonces, todas estas derivadas son funciones continuas en el dominio. Bueno, aquí haciendo un paréntesis, siempre cuando hablamos, así esto como recordatorio, siempre que hablamos de funciones continuas, hay que hablar del dominio en el que es continua, o en el punto en el que es continua. De hecho, eso fue algo también que noté generalmente en la prueba, de que muchos, no sé, cuando alguien decía, esta función es continua, pero no decían dónde, entonces, o no decían en qué punto. Entonces, siempre es importante decir que cuando son continuas, es decir, dónde es continua, en qué punto es continua o en qué dominio es continua. Así que eso es importante, por si acaso. Entonces, no sé, en este caso, por ejemplo, este dominio aquí yo lo estoy diciendo que va a ser todo Rn. Entonces, en este caso sería continua en todo Rn. Eso es como un pequeño como recordatorio. Bueno, entonces tengo una función f de clase C1. Entonces, se tienen, por otro lado, m restricciones. Entonces voy a tener una función G1
hasta gm. Van a ser funciones de Rn a R, también de clase C1. Tales que cada una de estas se va a hacer 0 en una cierta cantidad de puntos de xi. O sea, x, bueno, x1, x2, x3 hasta xn. Entonces tal que esta función se va a hacer 0 en un cierto vector x. Bueno, y de hecho cada una de estas se va a hacer 0. Entonces, los extremos x0 de f sujetos a estas. Bueno, en realidad aquí sería más que bueno, en realidad más que extremos serían los puntos críticos. Entonces los puntos críticos x0 de f sujetos a estas m restricciones se obtienen con el sistema, y en este caso va a ser muy similar al que vimos la clase anterior. Que en este caso, bueno, de nuevo va a ser el gradiente de f, solo que ahora en el lado derecho voy a tener una suma. Una suma que va desde 1 hasta m, porque van a ser m restricciones. Y cada restricción va a tener su propio lambda. Es decir, va a tener su propio multiplicador de Lagrange. Que va a ser así. Y además, se va a cumplir lo de siempre. Que en ese punto se va a alcanzar el 0. Y así, con cada uno de estos. Se va a tener ahora este sistema. Entonces, ¿dónde los lambda i con i entre 1 a m son los multiplicadores multiplicadores de Lagrange? Entonces, bueno, para entender mejor este sistema acá, vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. Solo que nos vamos a tomar dos restricciones, no nos vamos a tomar tantas. Entonces, ejemplo. Entonces, se quiere hallar los extremos de la función f de x y z igual a x por y por z, sujeta a las restricciones. En este caso va a tener dos. Va a tener un g1 de x y z igual a x al cuadrado y al cuadrado más z cuadrado menos 1. Y un g2 que va a ser x más y más z. Entonces al fin y al cabo quiero encontrar, bueno, tengo una función y esa función, los x y van a estar sujetas a estas dos funciones. Entonces estas dos funciones las voy a tener que igualar a 0. O sea, esta la tengo que igualar a 0, esta la tengo que igualar a 0. Entonces todos los x y que cumplan esta ecuación y que cumplan esta ecuación, o sea, solo me voy a enfocar en esos x y que cumplan estas dos ecuaciones, y ahí con esos x y z voy a encontrar dónde f alcanza su máximo y su mínimo. Así que, solución. Entonces buscamos
que se cumpla la condición entonces sería el gradiente de f igual a lambda 1, el gradiente de g1, más el lambda 2, gradiente de g2. Y además que estas dos funciones sean igual a 0. Entonces que este sea igual a 0 y que este sea igual a 0. Bueno, aquí podemos poner un poco más ordenadito. Y z igual a 0. Los x y z igual a 0. Así que tenemos que resolver ahora este sistema. Entonces, primero que todo tenemos que calcular en este caso los gradientes de f y de g, o sea, de g1 y de g2. Entonces tengo que calcular este gradiente, este gradiente, este gradiente. Entonces el primer gradiente sería, bueno, en este caso sería la derivada con respecto a x de esta función de acá. La derivada con respecto a x sería y z. Después la derivada de y sería xz. Y después la derivada de z sería xy. Entonces aquí me quedaría yz, después me quedaría xz, y después me quedaría xy. Y por otro lado, el gradiente de g sería, ¿dónde está g? Aquí está g. Entonces tengo que calcular la derivada, no sé, en este caso la derivada de x sería simplemente 2x, después sería, la de y sería 2y, y después la de z sería 2z. Se me quedaría 2x, 2y, 2z. Y lo mismo con g2. Voy a calcular las tres derivadas. Entonces aquí, si calculo la derivada con respecto a x, me queda simplemente 1. Si después saco la derivada con respecto a y, de nuevo me queda 1. Y si saco la derivada con respecto a z, de nuevo me queda 1. Así que simplemente va a ser el vector 1, 1, 1. Así que ahora tomo estos tres gradientes y los coloco en esta ecuación. Entonces, al colocarlo en esta ecuación, voy a tener esto acá, voy a tener este acá, y voy a tener este acá. Entonces, como son vectores de tres coordenadas, voy a tener tres ecuaciones. Aparte de estas dos, voy a tener otras tres ecuaciones. De aquí van a salir tres ecuaciones. Una para esa, una para esa y otra para esa. Así que voy a ir a la otra página. Entonces, por la ecuación 1, nosotros vamos a tener esta igualdad. Esto igual a lambda 1 de 2x, 2y, 2z, más el lambda 2 de 1, 1, 1. Entonces aquí, como dije, derivan tres ecuaciones. Entonces la primera ecuación va a ser iz igual a 2 lambda 1x más lambda 2. Es decir, esas tres partes. Luego otra ecuación, que sería 2 lambda 1 y más lambda 2. Y una tercera ecuación, que va a ser xy igual a 2 lambda 1 z más lambda 2. Así que tengo que resolver este sistema acá. Y de este sistema debo encontrar los x, los y los z, que además tengo que cumplir estas dos ecuaciones de acá. Y ahí obtendría justamente todos los puntos críticos. Tendría todos los extremos. Y de ahí después podría saber cuáles son los máximos y los mínimos. Así que para resolver esto, bueno, aquí hay muchas formas de resolverlo. Pero lo que voy a hacer yo va a ser tomar estas dos ecuaciones y de aquí encontrar unos ciertos x e y o z, y después eso lo voy a ocupar en la otra ecuación de acá. Y voy a encontrar todos estos puntos, como dije recién, de tal forma que también se cumpla esta igualdad de acá. Así que, tomando estas dos ecuaciones, si tomo estas dos de acá, no se copió, a ver, dos ecuaciones de acá, ahí sí.
Entonces lo que voy a hacer va a ser restar estas dos ecuaciones. ¿Y por qué las voy a restar? Porque fíjese que si yo, por ejemplo, a esta ecuación le resto esta otra acá, van a desaparecer los lambda 2. Entonces solo me voy a preocupar de encontrar los x, y z. No tanto de encontrar los multiplicadores, porque al fin y al cabo yo quiero encontrar los x y z. Aunque van a haber ejercicios donde quizás tenga que encontrar los lambda. Pero justo en este ejercicio no es necesario encontrarlo. De hecho ahí lo vamos a ver bien. Entonces voy a restar estas dos ecuaciones. Las voy a restar y voy a obtener aquí una sola ecuación. Entonces voy a tener esta recta de acá menos esta otra cosa de acá. Y se me van, como dije, los dos lambda. Entonces esto va a ser lo mismo que, si fíjense acá, que los dos comparten z. Así que puedo factorizar por z. Y aquí los dos comparten el 2 lambda 1. Así que también puedo factorizarlo. Así que aquí me quedaría z y menos x. Y al otro lado me quedaría 2 lambda, o sea, 2 lambda 1 por x menos y. De hecho puedo tirar ahora este para el otro lado. Y me quedaría aquí esta recta de acá. Y ahora fíjense que se comparte nuevamente estos dos elementos. Así que aquí me va a quedar como z menos 2 lambda 1 y menos x igual a 0. Así que ahora tengo que resolver, bueno, en este caso como tengo fíjense que tengo dos binomios que van a ser igual a 0. Entonces, o este es igual a 0 o este es igual a 0. Ahí voy a tener esas dos opciones. Así que en este caso, por ejemplo, voy a resolver decir que este es igual a 0 o decir que este es igual a 0. Así que tomemos esta de acá primero. Entonces, primer caso, tengo que decir que x es igual a y. Así que si x es igual a y, entonces aplicando esto a g1 igual a 0 y a g2 igual a 0, voy a tener, o sea, ahora tengo que ver si, dado estas dos igualdades, o sea, esta igualdad, se cumple justamente esta restricción. Así que veamos si se cumple. Entonces recordemos que g de 1 de x y z va a ser igual a, sería igual a x cuadrado, y cuadrado, más z cuadrado, menos 1 igual a 0. ¿Sí? Tengo una duda. Es ¿Sí? que arriba factorizó por y menos x, pero el otro es x menos y lo dejó igual con el signo, el z menos 2 lambda 1. ¿Cómo dónde? No. ¿Acá? No, no, abajo, más abajo. ¿Acá? Tiene. Sí, ahí, ahí, ahí. No, Espera, no, no, bajo, bajo. ¿acá? Sí, 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 ahí, ahí. Ahí. ¿Qué, Que qué? tiene y menos x y el otro x menos y, pero no cambió el signo del menos 2 lambda 1. Ah, espérate, entonces, ¿O no? deja ver, entonces ya, yo reto esto de acá, ¿cierto? Claro, entonces me quedó ese ahí y ese ahí, ¿cierto? Claro, entonces después yo factorice por z, me quedo este de acá, claro, este de acá. Después, Sería z más 2 lambda 1, ¿o no? claro, x menos, Creo que sí, creo que tenéis razón, sí. espérate. X menos y, claro, entonces después lo tiré para otro lado, me quedo, claro, de esta forma. Ah, claro, o sea, aquí quedaría con más, ¿o no? Porque, Sí, sí, según yo sí. sí, porque esto sería z, claro. Si tiro esto para otro lado, claro, me queda con menos. Y la idea es después factorizar puertos que son iguales. Claro, pero para que sean iguales, entonces aquí tendría que sacarle un signo negativo, me quedaría positivo. Y aquí me quedaría y menos x. Sí, pues ahí sí. Entonces ahora, claro, ahora puedo factorizar por s y por s y me quedaría esta de acá. Y esta parte de acá ahora me queda con positivo. Entonces esto sería así. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Sí, pues entonces ahora sí. En todo caso, claro, el otro queda igual, creo. Ah, sí, está bien en el caso uno. Porque claro, yo quiero que esto sea igual a cero. Y después quiero el otro caso que este va a ser igual a cero. Pero sí, tenéis razón.
Y entonces, claro, nosotros estamos resolviendo este caso acá. Y en este caso, estamos diciendo esta cosa de acá. Y queremos que bajo este caso se cumpla justamente las restricciones que nosotros necesitamos. Y en este caso, vamos a reemplazar el x y el y por iguales. Así que aquí me quedaría x al cuadrado más x cuadrado igual a z cuadrado menos 1. En realidad, pongamos que 1 implica mejor. Y esto igual a 1. Entonces aquí simplemente reemplacé el y con el x. O sea que me quedaría 2x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y por otro lado, tengo g1, que yo sé que, o sea, g2, que yo sé que va a ser igual a 0. Y esto va a ser lo mismo que x más y más z igual a 0. Entonces estoy buscando, en este caso, reemplazar esta condición en la segunda restricción. Así que aquí me quedaría 2x más z igual a 0. Y esto es lo mismo que decir que z va a ser igual a menos 2x. Entonces tengo estas dos ecuaciones. Tengo esta ecuación de acá y tengo esta ecuación de acá. Así que vamos a tomar este z y lo vamos a reemplazar en esta otra ecuación para poder encontrar los x. Y de ahí, si encuentro los x, voy a poder encontrar los z también. Así que aquí me quedaría 2x cuadrado más 4x cuadrado igual a 1. ¿Cierto? 4x cuadrado porque ahora estoy elevando esto al cuadrado. Porque está z elevado al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 6x cuadrado igual a 1. Ahora despejo el x y me quedaría más menos 1 partido en raíz de 6. Así que encontré los x. Si encontré los x también significa que encontré los z. Porque recordemos que el z es igual a 2 menos 2x. Así que el z va a ser igual a menos más 2 partido en raíz de 6. Y además si estoy encontrando x, también significa que estoy encontrando y. Porque estoy en el caso en que x es igual a y. Así que también significa que y va a ser igual a más menos 1 partido en raíz de 6. Así que si se fijan encontré dos puntos. Dos puntos en R3. Bueno, voy a ir al otro lado. Entonces, en este caso, encontramos dos puntos. En este caso sería, un punto sería con x positivo, ese de ahí, con z negativo y con y positivo. Así que aquí me quedaría eso, me quedaría esto y me quedaría menos 1 partido en raíz de 6. Ese sería un punto. Y el otro punto sería con la parte negativa. Ese sería esa parte de ahí. Esa parte y también sería esa parte negativa. Y en z sería la parte positiva. Así que el otro punto sería este de acá. Eso ahí. Entonces ahí tendríamos dos puntos para... En este caso serían dos puntos que serían dos puntos críticos. Que me servirían como extremo. Ese sería un caso. Entonces en el caso z igual a menos. En este caso debería poder de nuevo encontrar dos puntos más. Y en estos puntos, de hecho voy a obtener algo muy similar a esto de acá. De hecho no lo voy a hacer porque el cálculo va a ser análogo. Pero en este caso voy a tomar estos dos, voy a tomar este z y lo voy a reemplazar. En este caso, ¿dónde está la otra ecuación? Voy a reemplazarlo en esta de acá. De hecho, z, si se fijan, es como prácticamente como esto. Porque estoy diciendo que z va a ser igual a menos 2 lambda 1. Entonces, como en este caso va a ser un menos z acá y un menos z acá. Y en base a eso voy a encontrar los x e y z. Así que copiamos estas dos ecuaciones. Sí.
ocupando las ecuaciones, ocupando estas dos ecuaciones y diciendo que esta parte de acá va a ser menos z y esta parte de acá va a ser menos z. Vuelvo a resolver este sistema, en este caso restando estas dos ecuaciones. Entonces aquí voy a restar esta con esta. Y de aquí voy a encontrar 2 puntos más. Entonces, de aquí voy a encontrar otros 2 puntos. Que en este caso los voy a llegar a escribir, porque el cálculo va a ser similar a lo que hicimos acá. De hecho, después que encontremos los puntos, vamos a tener que meterlos en la restricción y ver qué ocurre. Y en este caso, los puntos que uno encuentra son que tengo 1 partido en raíz de 6, tengo 2 partido en raíz de 6 y tengo 1 partido en raíz de 6. Entonces, aquí se nota que el cálculo va a ser análogo, porque voy a obtener exactamente, bueno, no los mismos puntos, solamente que ahora estos de acá están trasladados, o sea, cambiaron de lugar. A diferencia de estos puntos de acá. ¿Dónde están? Estos de acá. Por eso el cálculo va a ser análogo. Fíjense que esto de acá va a ser como muy similar a este punto de acá. Solo que este de acá va a estar acá y este punto de acá va a estar ahí. Y va a ocurrir exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Entonces ahí obtendría esos otros puntos. Y obteniendo luego esos puntos, de hecho van a aparecer otros puntos más. A ver si tengo C de ahí, tengo C de ahí, tengo C de ahí, tengo C de ahí, tengo C de ahí. Ya. Que de hecho de este sistema de acá, de hecho lo voy a escribir explícitamente. Yo, al hacer la recta de acá, me va a quedar el siguiente sistema. Me va a quedar x menos z, z menos y, igual a 0. Entonces, por ejemplo, para este de acá, voy a encontrar justamente estos puntos de acá. Y para este de acá, voy a tener otros puntos. O sea, aquí nuevamente tengo que reemplazar. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar estos puntos, los reemplazo en G1, en G2, y voy a obtener estos otros puntos de acá. Esto de acá también se obtuvo con G1, G2, reemplazándolo acá, y se obtuvo este de acá y este de acá. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Me quedaría estos otros puntos. Será aquí exactamente lo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, fíjense que tengo 6 puntos. Tengo estos 2 puntos de acá, estos 2 puntos de acá y estos 2 puntos de acá. O sea, 6 puntos. Y ahora con cada uno de esos puntos voy a reemplazarlo en la función f, para ver cuáles van a ser los máximos y cuáles van a ser los mínimos. Entonces lo que uno va a encontrar es que al reemplazar estos puntos en f, sabremos cuáles son los máximos y mínimos. Entonces, como ejemplo, para que se entienda la idea, como ejemplo, si reemplazo el primer punto, este punto de acá, recordemos que la función f de x y z va a ser x por y por z. Entonces tengo que reemplazar ahora cada uno de estos valores aquí. Entonces reemplazo s, s y s. Así que aquí me quedaría 1 partido en raíz de 6 por 1 partido en raíz de 6 por menos 2 partido en raíz de 6. Así que al multiplicar me va a quedar, en este caso, menos 1 partido en 3 raíz de 6. Que de hecho, bueno, si lo hago explícitamente sería 2 arriba y abajo me quedaría 6 por raíz de 6. Entonces me va S con S y por eso me queda 1 partido en 3 raíz de 6. Entonces esto sería reemplazándolo
justamente en el punto este de acá. ¿Cuánto era? 1 partido en raíz de 6, 1 partido en raíz de 6, 1 partido, o sea, 2 menos 2 partido en raíz de 6. Ahora, si hago exactamente lo mismo, pero reemplazándolo en el otro punto, es decir, en este caso el punto que tiene los signos cambiados acá, me quería aquí raíz de 6 menos 1 partido en raíz de 6 y 2 partido en raíz de 6. Si lo reemplazo nuevamente en esta parte de acá, me quedaría menos 1 partido en raíz de 6 por menos 1 partido en raíz de 6 y 2 partido en raíz de 6. Entonces, menos con menos me queda más. Así que sería exactamente el mismo valor, pero con un signo positivo. Así que aquí uno se puede dar cuenta de que con este punto de acá, la función alcanza un mínimo, porque va a ser menos 1 partido entre raíz de 6. En cambio, con este otro punto de acá se va a alcanzar un máximo, que en este caso va a alcanzar un máximo porque no tiene este signo negativo, sino que tiene un signo positivo acá. Pero el mismo valor, solo que con signo positivo. Entonces con este voy a alcanzar un mínimo y con este voy a alcanzar un máximo, en este punto. En este punto un máximo y con este voy a alcanzar un mínimo. Y exactamente haciendo lo mismo en este otro punto, bueno, que de hecho en este otro punto van a ser los mismos valores. Por ejemplo, con este punto de acá, debería obtener exactamente este mismo de acá. Y con este de acá, debería obtener este de acá. Y lo mismo acá. Con este de aquí, debería obtener este de acá. Y con este de acá, debería obtener este de acá. O sea, es fácil verlo por los signos. Porque si tengo dos signos negativos, entonces va a ser un signo positivo. Así que con este haciendo lo mismo acá, voy a obtener con este un mínimo, con este voy a obtener un máximo. Con este voy a obtener un mínimo y con este voy a obtener un máximo. Y así uno resolvería entonces los multiplicadores de Lagrange. Así que como para concluir este ejercicio, o sea, por lo tanto, con los puntos, bueno, pongámosle unos nombres a los puntos. Pongamos que este se llama P1, este va a ser P2, este va a ser P3, este va a ser P4, este va a ser P5, este va a ser P6. Entonces con los puntos P1, P3 y P5, f, la función f de x y z restringida a las funciones g1 de x y z y g de 2x y z alcanza su mínimo. En cambio, con los puntos P2, P4 y P6 alcanza su máximo. Así que perfectamente se puede dar el caso en el que con varios puntos se alcanza el mismo valor. Así que no hay problema en ese sentido. Pero claro, con uno se va a alcanzar el máximo y con otro se va a alcanzar el mínimo. Y eso. Entonces, bueno, aún me queda un pelín de tiempo. Aunque bueno, no tanto tiempo en realidad. De hecho, vamos a tener que dejarlo para mañana el tema de la integral, para comenzarlo sin problema. Entonces, eso sería como... sería en este caso multiplicadores de Lagrange con dos extremos. O sea, con dos extremos, con dos restricciones. Y de hecho, se podría hacer exactamente este mismo cálculo, pero con 3 restricciones o 4 restricciones o más. Pero bueno, ahí ya sería mucho más complicado. De hecho, en general, lo complicado de este tipo de ejercicio, más que... porque uno puede quizá ya tener la idea de lo que hay que hacer. Uno dice, hay que ocupar multiplicadores de Lagrange o hay que aplicar el tema del hessiano. Uno puede tenerlo súper claro eso. Pero aquí como la dificultad está más que nada en resolver el sistema de ecuaciones. Porque ahí uno se la tiene que ingeniar un poco. De hecho, que un ingenio que se va dando entre más ejercicios uno hace de sistema de ecuaciones.
Que en este caso, por ejemplo, con este sistema de acá. Por ejemplo, resolver ese sistema ahí puede que no sea tan sencillo. De hecho, hay muchas formas de resolverlo. Puede que resolverlo de otra forma sería quizás encontrando los multiplicadores de Lagrange y de ahí después meterlo en las ecuaciones y encontrar los mismos x y z. Entonces, al fin y al cabo, estos problemas siempre la dificultad va a estar en encontrar estos puntos. O sea, en resolver este sistema para encontrar los puntos x y z. Eso es más que nada la dificultad. De hecho, ahí se pueden encontrar con otros problemas. De hecho, probablemente el viernes eh, Juan, el profe de ejercicio, les va a hacer ejercicios de multiplicadores de Lagrange y ahí van a ver que, claro, la dificultad más que nada va a estar en resolver este sistema. Más que en entender el problema en sí. Porque entenderlo es súper simple. Simplemente eh, hay que resolver esta ecuación de acá. Hay que sacar los gradientes, hay que igualarlos y también encontrar los puntos tales que se cumpla esta restricción. Eso es simplemente lo que hay que hacer. Y después que uno encuentra los puntos, uno lo evalúa en la función f. Para ver cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Y, y eso. Y nos veríamos mañana a la misma hora de siempre. Así que cuídense. Que estén bien.